Mi nombre es Ana Castellani, soy doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Mi tesis abordó el tema de la relación entre la intervención económica estatal, la difusión de ámbitos privilegiados de acumulación y el desempeño empresario entre 1966 y 1989. Surgió como un tema de interés cursando la carrera de Sociología en los últimos años, tratando de encontrar en la relación Estado-empresarios una punta para explicar las restricciones recurrentes al desarrollo en la Argentina. La tesis fue un proceso trabajoso, pero muy fructífero, muy gratificante. Me enseñó muchísimas cosas. Me permitió trabajar con un equipo maravilloso conducido por el profesor Pucciarelli, al que le estoy infinitamente agradecida por su dirección. Y en esa tesis buscamos desde un abordaje hipotético-deductivo analizar la relación entre estas tres variables que están definidas y con una estrategia metodológica que combina un enfoque más macro vinculado con la reconstrucción empírica de un montón de indicadores, de un conjunto de indicadores para cada una de ellas, que se reconstruyen en base a los aportes teóricos diversos de los neoinstitucionalistas, los neocalequianos y los neomarxistas, y a partir de ese enfoque macro ahondar en algunos aspectos más micro a través de estudios de caso. Entonces la tesis tiene un desarrollo histórico en los capítulos y a su vez una presentación sistemática dentro de cada uno de esos capítulos. Los tres momentos que se abordan en la tesis son el periodo sustitutivo de la segunda fase de la ISI, el periodo de la dictadura militar y las transformaciones en el patrón de acumulación que se dan en ese momento, y la valorización financiera que se va a redefinir en el periodo alfonsinista, y cómo estos procesos que se habían iniciado en los tempranos 60 van a persistir como una modalidad de relación estructural entre Estado y empresas, generando condiciones importantes para la persistencia del subdesarrollo. Empresas cada vez más ricas, Estado cada vez más débil.